Eso, estamos cada vez más cerca del 25 de octubre, que es lo que nos convoca. Estamos ya en tierra derecha para llegar al gran día, y por eso estamos acá, para tener todas las herramientas para votar informados, y qué mejor que contar con la presencia de Fernando para que aclare todas esas dudas que a veces tenemos por ser un tema un poco más complejo en cuanto a las leyes constitucionales. Roberto, ¿tú me dices si partimos ya? Sí, estamos yo creo que en condiciones. Agradecer a Fernando su participación. Fernando, contarte brevemente un poquito de Amigue Social. Nosotros somos una comunidad que nació en la Plaza de la Dignidad en realidad. Hay un grupo de amigos, nos pusimos de acuerdo para formar en Twitter, que era el lugar donde interactuamos, un grupo de reflexión preparándose para el plebiscito de abril. Y formamos un par de grupos de conversaciones, que teníamos mucha expectativa, pero vino la pandemia. Vino la pandemia y quedamos con esos dos grupos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Giramos y nos dedicamos a ayudar, Fernando. Nos dedicamos a hacer donaciones, nos hicimos expertos en recaudaciones y aportes solidarios. Y yo creo, mira, estimo que juntamos en estos meses aproximadamente un poco menos, un poco más de 100 millones de pesos que donamos directamente a las ollas comunes. Tuvimos un sistema maravilloso, transparente, porque las personas donaban directamente a las ollas comunes. Nosotros éramos unos facilitadores entre la gente que podía donar y las ollas que lo requerían. Por lo tanto, nos preocupamos que por aquí nos pasara un peso. Directo las donaciones de los donantes a las ollas. Hemos trabajado durísimo, ininterrumpidamente toda la semana. Y ahora, bueno, queremos volver a donde comenzamos porque se nos viene el plebiscito y creemos que tampoco debemos normalizar las ollas comunes. Para ahí hay que arreglarlo estructuralmente, hay que arreglarlo de otra manera para que no haya ollas comunes. Y un poco la intención de estas conversaciones es que la gente de Amigue Social disponga de la información y el conocimiento para que vayamos informados a votar y sobre todo al proceso constitucional, donde queremos ganar electoralmente, pero también queremos ganar en los contenidos, que es lo más relevante. Así que, sin más, vamos por Fernando. Ya, buenas noches a todos. Charla número 6 con el gran Fernando Atria. Vamos a conversar sobre el proceso constitucional, la nueva constitución, y tenemos a Fernando, abogado constitucionalista, doctor en Derecho, además, y presidente de Fuerza Común. Yo creo que lo que más nos preocupa es el tema de la pandemia y el plebiscito. ¿Qué pasaría si los contagios siguen aumentando? ¿Existe la posibilidad de que el plebiscito no se haga? Bueno, muchas gracias, Pamela, Roberto, por la invitación a todos ustedes. Bueno, la pregunta de Pamela es una pregunta que yo creo que todos nos la hacemos, ¿no? O sea, por cierto, en las circunstancias actuales de este desconfinamiento progresivo, como dice el gobierno, paso a paso, la situación es que el plebiscito se va a realizar y que aparentemente, tomando algunas medidas que son ahora responsabilidad del CERVEL, se podría asegurar o sea, se podría organizar un plebiscito seguro. Por cierto, ¿qué pasa si las curvas de contagio se disparan, etcétera? Bueno, eso, digamos, no se puede anticipar, ¿no? Por cierto que esa es una posibilidad. Yo espero que eso no ocurra. Las cosas como van hacen que esté más o menos bien aspectado y que entonces podamos tener el 25 de octubre un plebiscito y de ese modo iniciar el proceso constituyente. Así que, aunque uno no puede excluir que los eventos se desenvuelvan de modo tal que sea necesario volver a discutir esto, yo creo que deberíamos operar sobre la base de que va a haber un plebiscito el 25 de octubre y que con ese plebiscito comienza el proceso constituyente. Y lo que yo creo que es más importante acerca del plebiscito
la realidad del proceso constituyente va a depender del grado de participación en el plebiscito del 25 de octubre. Yo creo que independientemente de que jurídicamente no importa cuánta gente vote, o sea, lo único que importa es que una opción saque un voto más que el otro, yo creo que políticamente un plebiscito en el cual participa, no sé, por el 35 o 40% de las personas que pueden votar, es totalmente distinto que un plebiscito en el que participa el 80% de las personas con derecho a voto. Y eso va a determinar, creo yo, cuán de verdad va a ser el proceso constituyente posterior. Mientras más, o sea, en la medida en que en el proceso constituyente participe la fuerza social que lo hizo posible, que fue la que estalló el 18 de octubre, si esa fuerza social participa en el plebiscito y en el proceso constituyente, entonces el proceso constituyente va a ser de verdad. Si esa fuerza social no participa, yo creo que el proceso constituyente formalmente se va a realizar, o sea, se va a elegir una convención, la convención va a acordar un texto, todo eso va a pasar, pero yo creo que no va a llevar a lo que Chile necesita, que es una nueva constitución, una nueva forma política legitimada ante la ciudadanía. Esa es la cuestión, creo yo, central. Y eso depende de la participación en el proceso constituyente. Yo, como me imagino que puede haber muchas preguntas, yo creo que lo más razonable, no sé cuál es el formato que ustedes están pensando, es que vamos con preguntas nomás, ¿no? Más que hacer yo una exposición en que podría o no acertarle a lo que ustedes tienen en mente. Yo puedo hacer una exposición de 20 minutos o 30 minutos, pero creo que si prefieren, a lo mejor sería mejor ir derechamente a preguntas, ¿no? Fernando, ¿y te parece que una breve contextualización de unos 20 minutos, 15, 20 minutos, y luego hacemos las preguntas? Muy bien. Obviamente, hoy día, con las noticias que han salido, yo creo que unos temas relevantes es la participación partidos versus independientes en el proceso constituyente. Sabemos que está el plebiscito, el apruebo primero, pero hay un tema ahí electoral que es de difícil manejo para la gente. ¿Cómo se está resolviendo el tema en el Congreso? Pero una contextualización tuya, sí, lo que viene. A ver, déjenme partir con algunos titulares que más antiguos y después ir deteniéndome con más calma a medida que nos vamos acercando a hoy día, y si a alguno le interesa en la conversación volver sobre esos titulares más antiguos, lo hacemos. Yo creo que Chile, nosotros hoy día estamos en una fase muy avanzada de un proceso de deslegitimación que ha sido largo. Yo creo que tiene por lo menos 15 años. O sea, yo fijo, y hasta cierto punto, por supuesto, estos inicios son siempre algo de arbitrario, etcétera, pero yo creo que el 2005, con la reforma constitucional de ese año, que fue presentada como la nueva constitución de la ONU, y el 2006, con la irrupción del movimiento pingüino, que fue la primera vez que fue una irrupción especialmente significativa de un movimiento social que demandaba una transformación importante en el modelo. Yo creo que desde ese momento ha habido una crisis de legitimación que se ha ido desarrollando y agudizando, y que tiene momentos de aceleración, ¿no? Por ejemplo, el 2011, evidentemente, el 2011 fue un momento de aceleración. El gobierno de Bachelet, yo creo que fue un momento bien importante, porque fue un gobierno que había tomado demandas que venían del movimiento social y lo había puesto al centro de su programa, y había ganado con mayoría en ambas cámaras. Entonces yo creo que hubo una sensación al principio del gobierno de Bachelet de ahora sí que sí, y al final del gobierno de Bachelet yo creo que hubo una sensación de bueno, no se pudo. Y entonces lo que yo creo que quedó claro al final del gobierno de Bachelet fue que esta forma política institucional que tenemos no puede producir la transformación que Chile necesita. Y eso entonces, el momento siguiente fue el estallido, pero entre medio, recuerdan ustedes, había cientos de miles de personas marchando contra la AFP, la irrupción del movimiento feminista, etc. Todo eso, creo yo, es parte de un proceso de deslegitimación institucional que tiene su origen en la Constitución. Porque la Constitución no es un texto, la Constitución es una decisión sobre la forma política. Piensen ustedes el tipo de cosas que decide la Constitución, ¿no?
cómo se accede al poder político, cómo se mantiene y cómo se pierde el poder político, qué órganos lo ejercen, cuáles son los procedimientos, cuáles son los fines para los cuales existe el poder político, cuáles son los límites que tiene. Todas esas cuestiones son las cuestiones centrales de una constitución. Y la constitución bajo la cual nosotros vivimos es una constitución que tiene por finalidad constituir una política democrática neutralizada, incapacitada para tomar decisiones transformadoras con eficacia. Y por eso, cada vez que en los últimos 30 años se ha necesitado una transformación, eso ha sido imposible. Y las consecuencias de que esas transformaciones sean imposibles son deslegitimación. Y esas transformaciones esas necesidades van desde la demanda de reconocimiento de los pueblos originarios, ignorada por 30 años, la descentralización, ignorada, el fortalecimiento de la educación pública. Después llevamos más de una década discutiendo sobre la decadencia de la educación pública, ignorada, o imposible de revertir. El tema de las pensiones, no es que estemos discutiendo sobre pensiones desde ayer, llevamos por lo menos también una década discutiendo sobre pensiones, y el problema sin solución. En salud, en fin, donde uno mire. Y yo creo entonces que los ciudadanos y ciudadanas crecientemente se preguntan a sí mismos si el sistema político institucional no está atento a las demandas de transformación que surgen de la sociedad para conducirlas y realizarlas, ¿a qué sí está atento? ¿Qué sí lo mueve? Y lo que yo creo que los ciudadanos y ciudadanas se responden es bien y claro. Cuando las demandas son del poder económico, ahí sí. Cuando se trata de cambiar, por ejemplo, las reglas sobre gobernanza de las empresas estatales para que Chile pueda entrar a la OECD, eso se hace y rápido. Cuando se trata de cambiar la superintendencia de valores en la Comisión de Mercado Financiero, eso también se puede hacer. Esas cosas se hacen. Pero cuando se trata de producir transformaciones para responder a demandas sociales, eso no se hace. Y entonces yo creo que los ciudadanos crecientemente se han dicho, y en esto consiste la crisis de legitimación, crecientemente se han dicho, está claro, esta es una política que está ordenada al interés del poder económico y no al interés de los ciudadanos. Y eso se vive como abuso. Porque es cosa de preguntarse, ¿cuál va a ser la consecuencia de una política que mira por el interés del poder económico y no el interés de los ciudadanos 30 años después? Bueno, va a ser abuso. Porque el abuso es el poder económico aprovechándose. Y por eso yo creo que en el 18 de octubre lo que estalló tenía dos contenidos clarísimos, que son, por una parte, una exasperación frente a un abuso que estaba en todas partes, y por otro lado, un momento destituyente, una impugnación a la política institucional completa, ¿no? Y se explica, creo yo, por lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, yo creo que la Constitución, no el texto constitucional, sino la Constitución como ese conjunto de decisiones que configura la forma política de los últimos 30 años, está en el origen de una lenta pero larga crisis de legitimidad, y nosotros ahora estamos en un momento especialmente avanzado. Y como estamos en un momento especialmente avanzado, estamos en un momento en que las consecuencias de esa crisis han empezado a sentirse de modo particularmente intenso. Por ejemplo, que tiene que ver con el punto que levantaba Roberto, la deslegitimación, yo creo que completa, de los partidos políticos, del Parlamento, etcétera, ¿no? Y eso, por cierto, que hace que todo sea más difícil. ¿Cómo va a ser posible que la ciudadanía participe en el proceso constituyente si los que tradicionalmente deberían servir como vías de participación, que son los partidos políticos, hoy día ya no son vistos como vías de participación? Eso nos deja con una ciudadanía que quiere participar, pero sin vías de participación. Y eso, por cierto, es un problema. Voy a decir algo más respecto de eso un poco más adelante. Esa creo yo es la situación actual. Ese es el momento en que el proceso constituyente se lanza. Y el proceso constituyente tiene es un proceso que fue logrado, creo yo, por la irrupción del pueblo. Aquí, y yo entiendo que aquí hay diferencias de opinión respecto del valor o el sentido del acuerdo del 15 de noviembre. Hay una crítica a ese acuerdo que lo mira como un arreglo de la clase política para escamotearle algo al pueblo movilizado. Yo estoy en desacuerdo, aunque yo entiendo las diferencias, podemos discutirlas después si quieren, yo estoy en desacuerdo con esa interpretación. Yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre no fue un arreglo de la clase política, yo creo que fue arrancado por el pueblo movilizado a la clase política.
De hecho, es cosa de ver la cara que tenía la presidenta de la UDI cuando firmó ese acuerdo. No tenía precisamente la cara de quien le está imponiendo un acuerdo a otro. Tenía más bien la cara de quien se está viendo forzada a firmar un acuerdo que le gustaría no firmar. Por eso yo creo que el proceso constituyente, precisamente porque no fue iniciativa de la clase política, sino porque ya sabemos que la clase política, la política institucional, porque lo hemos visto en 15 años, no puede solucionar este problema. Entonces, precisamente porque no fue un acuerdo de la clase política, sino más bien fue arrancado por el pueblo, que irrumpió el 18 de octubre, es que yo creo que el proceso constituyente es de verdad, ¿no? O sea, es un proceso que nos va a permitir deshacernos de la constitución de Pinochet y darnos una nueva constitución de verdad, no una nueva constitución como la de Lagos del 2005, una de verdad nueva constitución. Ojo, no una nueva constitución en el sentido de un nuevo texto, eso creo yo es importante pero secundario. Una nueva constitución en el sentido de una nueva forma política, una política que sea capaz de realizar las transformaciones que Chile necesita. De hecho, yo diría más, yo diría, ese es el test de éxito. Si la nueva constitución cambia la política, entonces diremos, la nueva constitución es de verdad, lo hicimos, ¿no? Pensándolo después, cuando esto ya haya pasado. ¿Qué nos vamos a preguntar para estar seguros de que la nueva constitución fue un éxito? Si la política es una política distinta, entonces podremos decir la política es distinta porque la decisión fundamental que constituye la política cambió, porque hay una nueva constitución. Si la política del día después de la nueva constitución sigue siendo la misma política deslegitimada e indiferente a las demandas sociales que vemos hoy día, entonces tendremos que decir, miren, en alguna parte nos metieron un gol, en alguna parte esto se funó y no hubo nueva constitución. Y eso lo que quiere decir, por supuesto, es que la crisis de legitimidad no se va a solucionar y va a continuar desarrollándose y habrá un nuevo estallido, etc. Y todo esto se repetirá con más magnitud. Entonces, el tema del proceso constituyente es la política. Y yo creo que, yo les decía, yo creo que el proceso constituyente, como empieza con el plebiscito, es un proceso de verdad que nos va a permitir una nueva constitución. Ojo, es un proceso que nos puede permitir, porque yo creo, o sea, yo no digo, es un proceso que nos garantiza que tendremos una nueva constitución. Porque yo creo que en general en las cosas políticas uno nunca puede tener una garantía inicial de éxito. En la política siempre las cosas pueden resultar bien o pueden resultar mal. Y por eso es tan importante actuar con responsabilidad, porque de lo que uno haga, bueno, puede haber consecuencias en un sentido u otro. Por lo tanto, yo no creo que la pregunta políticamente relevante sea, tenemos una garantía completa de éxito en el proceso constituyente. Yo creo que la pregunta políticamente relevante es, ¿este proceso constituyente contiene una oportunidad de darnos una genuina nueva constitución que sea suficientemente significativa para que no tomar esa oportunidad sea irresponsable? Y yo a esa pregunta yo diría, sin duda, sí, contiene una oportunidad de verdad, que hay que aprovecharla, porque en la medida en que salgamos a aprovecharla, vamos a poder realizar esa oportunidad y darnos una nueva constitución que nos permita deshacernos de la constitución tramposa y darnos la constitución que queremos. El proceso, supongo que los detalles del proceso ustedes los conocen. Hay un plebiscito el 25 de octubre. En ese plebiscito hay que pronunciarse respecto de dos cuestiones. La primera es si usted aprueba o rechaza la necesidad de una nueva constitución. Supongo que todos votaremos apruebo. Y después hay una pregunta en que esa nueva constitución, en caso de ganar el apruebo, ¿cuál será el órgano que debe darla? Y las opciones son convención mixta constitucional y convención constitucional. Yo creo que esa pregunta es una pregunta que no va a flotar siquiera. O sea, yo todavía estoy esperando ver quién va a hacer campaña por la convención mixta. Hay mucho susto o hay alguna preocupación sobre que las personas que votan rechazo van a votar convención mixta y eso podría llevar a que la convención mixta ganara. O sea, si la convención mixta gana, yo voy a reconocer que no entiendo para nada el país en que vivo. Porque, piensen ustedes, ¿quién va a aparecer en la franja diciendo, sí, nosotros queremos una nueva constitución y queremos que la nueva constitución la den los más experimentados, los más sabios, los más probos, es decir, los parlamentarios? O sea, yo creo que eso, cualquiera que lo diga va a ser el hazme reír, ¿no? O sea, quiero decir, el que lo diga, no solo le vamos a decir, usted está equivocado, el que lo diga, yo creo que va a ser el ridículo, dado el contexto actual de deslegitimación,
parlamentaria. Entonces yo creo que la segunda pregunta va a ser, piensen ustedes, incluso parte de la campaña por el rechazo, la campaña que yo le he escuchado a Kast, por ejemplo, es una campaña que se construye en ese discurso típico de la derecha de denigrar a los políticos, ¿no? Todo el proceso constituyente es un invento de los políticos porque lo que la gente quería era solucionar los problemas sociales, pero los políticos quieren más poder para ellos. Entonces, incluso esa campaña del rechazo, ¿cómo va a decir que los políticos son lo peor y después va a decir, pero la nueva constitución que la den los políticos? No, entonces yo creo que la segunda pregunta es una segunda pregunta que no va a flotar. Entonces yo creo que va a ser apruebo y convención constitucional. La convención se elige. La convención va a ser una convención paritaria. Entiendo yo, según acuerdos a los cuales se está llegando ahora, que por los cuales yo me entero como la presidenta, ¿no? Por la prensa. Yo no tengo ninguna información por dentro. Yo entiendo que va a haber un acuerdo sobre escaños reservados para pueblos originarios. Y entonces vamos a tener una convención que va a tener paridad de género y escaños reservados, lo cual creo yo que es un logro mayúsculo, ¿no? Va a ser la primera convención constitucional o asamblea constituyente que tenga esas características. Y queda pendiente un problema, porque se acuerdan cuando se presentó el acuerdo y se dijo que la convención va a ser elegida conforme a la regla de la Cámara de Diputados, se identificaron 3 problemas inicialmente, que eran la paridad, que no iba a tener paridad, que ya se solucionó, que no iba a tener escaños reservados para pueblo originario, que aparentemente estaría siendo solucionado, y queda el tercero, que es el que mencionaba Roberto. ¿Cómo van a participar en la convención las personas que no están dispuestas a participar a través de los partidos políticos? Porque el sistema electoral está pensado para los partidos políticos. Entre paréntesis, yo no creo que el hecho de que el sistema electoral privilegie a los partidos políticos sea una trampa en sí mismo. Porque yo creo que tiene sentido. Los partidos políticos, el sentido de los partidos políticos es que a través de ellos participa la ciudadanía. El problema que tenemos nosotros, por supuesto, es que los partidos políticos dejaron de ser eso. Y hoy día ya están tan deslegitimados como la propia institucionalidad política, ¿no? Entonces, y por eso nos lleva al problema que yo dije que yo iba a decir algo más, ¿no? De cómo participa la ciudadanía cuando las vías normales para la participación ciudadana son vías que ya no sirven para que el ciudadano participe. Esa es nuestra situación, ¿no? Porque las vías normales de participación ciudadana son los partidos políticos. De hecho, si uno hubiera tenido esta discusión en el año 90, el año 90 nadie habría dicho que los partidos políticos puedan presentar candidatos, quiere decir que los ciudadanos no pueden participar. Porque el año 90 los partidos políticos todavía cumplían su función de ser vehículos de participación. Hoy día ya no la cumplen. Y eso nos deja con el problema de cómo va a participar entonces en la convención quienes no adhieren, no están dispuestos a participar a través de los partidos políticos. Y yo creo que ahí la respuesta tiene 3 partes. La primera es que, por cierto, las reglas del sistema electoral fueron modificadas y entonces en este caso va a ser más fácil para los independientes ganar, porque van a poder hacer listas de independientes. Ahora, eso quiere decir que es más fácil que en una elección ordinaria, pero no es muy fácil igual, ¿no? Así que yo creo que aunque esto es verdad, y se ajustaron en alguna medida las reglas y se facilitó la posibilidad de que sean elegidos independientes, yo creo que no va a ser una gran solución. La segunda posibilidad es que los partidos políticos que existen también se dan cuenta de que los partidos políticos están deslegitimados, ¿no? Entonces yo creo, esta es una pura predicción, yo creo que es probable que haya algunos partidos políticos que estén dispuestos a abrir sus filas, sus listas, para que vayan dentro de sus listas candidaturas independientes. Y ahí va a haber una vía. Por cierto, eso exige que esos independientes se presenten ante el pueblo dentro de las listas de un partido político, que mucha gente no va a querer hacer. Pero también hay una segunda posibilidad. Y la tercera creo yo que es la más importante. Y aquí yo creo que vale la pena que uno se detenga un minuto a pensar qué quiere decir. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de independientes? Porque yo creo que lo que queremos decir es personas que no participan de las máquinas políticas en las cuales se han convertido los partidos políticos. No queremos decir personas que no tienen ideologías políticas.
personas que no tienen opiniones sobre la nueva constitución. Y esas opiniones podrían estar unificadas en una organización, ¿no? Lo que queremos decir es, hoy día los partidos políticos se han convertido en máquinas y queremos que personas que no están sometidas a esas máquinas puedan ser parte de la convención. Y entonces esto crea espacio para una tercera posibilidad, que es, y aquí yo debo decir que tengo un conflicto de interés porque yo estoy envuelto en una de estas iniciativas, es la creación de partidos políticos posteriores al 18 de octubre que pretendan entonces interpretar ese espíritu, el espíritu destituyente del 18 de octubre, y servir de vehículos para que quienes participaron de esa irrupción participen en la Convención Constituyente. Y yo digo que tengo un conflicto de interés aquí porque yo participo de una iniciativa de este tipo que se llama Fuerza Común, que surge con esa finalidad, con crear un espacio, una posibilidad de participación, por cierto, a personas que tienen una determinada visión constituyente. Si alguien quiere ir a la convención a defender el Estado subsidiario, le vamos a decir que se busque otra manera de llegar, por supuesto, ¿no? Pero dentro de esa visión constituyente, Fuerza Común surge para eso. No es la única iniciativa, hay otras, hay otros partidos en formación. Y yo creo que es importante que algunas de esas iniciativas tengan éxito para que esta tercera posibilidad sea real. Así que no podría no decirles, así permítanmelo, vayan a darse una vuelta por fuerzacomún.cl y a lo mejor les parece que esta es una vía aceptable o conveniente para participar en el proceso constituyente. Eso va a llevar, esos son los tres problemas y las tres soluciones que hay para la paridad, para los escaños reservados, para la participación de independientes. Eso va a llevar a la elección de la convención. La convención va a estar discutiendo durante un año. Tiene que decidir desde una hoja en blanco por 2/3 de los votos, que yo supongo que ustedes van a querer que conversemos de eso, por eso lo dejo para las preguntas. Y de ahí sale una nueva constitución que deberá ser plebiscitada a la salida y que si es aprobada en ese plebiscito, se promulgará como la nueva constitución y nos permitirá deshacernos de la constitución tramposa. Supongo que eso como contextualización, al decir de Roberto, será suficiente, ¿no? Más que suficiente. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que fue como el contexto que necesitábamos todos ya para entrar a las preguntas. Y hay una que se repite mucho, que tiene que ver con todo lo que ha pasado últimamente por pandemia, post-estallido, etcétera, etcétera, que es con la nueva Constitución. ¿Podemos terminar con las AFP? Me gusta, por así decirlo, si me lo permiten, la brutalidad de la pregunta, ¿no? O sea, así como, dejemos de hablar de huevada y vamos a... Yo creo que esa pregunta, en este sentido, en su brutalidad, es totalmente acertada. Porque yo creo que, como yo les decía, el problema de la forma política que tenemos, que conocemos por 30 años, es su incapacitación. Y esa incapacitación ya no está en el texto constitucional. Yo creo que ahora está en la cultura política que fue creciendo bajo la Constitución tramposa a lo largo de 30 años. Entonces, hoy día, y eso creo yo es lo que aprendimos con Bachelet 2. Aprendimos que el problema no está en que haya una regla constitucional que impide modificar la AFP o que impide aquí, que impide allá. El problema está en una cultura política, que se suele llamar la cultura binominal o el duopolio, etcétera, que ya simplemente es incapaz de transformar. Y yo les decía que lo que va a mostrar el éxito de la nueva Constitución es que esa cultura política cambie. Y entonces la pregunta obvia es, ¿cómo vamos a saber si cambió? Por eso yo creo que es tan importante la cuestión de la AFP. Yo creo que una manera en que la cultura política posterior a la nueva Constitución va a mostrar que es distinta es que pueda cambiar, que pueda abolir la AFP. Yo creo que abolir las AFP es prácticamente va a ser una necesidad de legitimación de esa nueva política. Para mostrar que ahora sí, con esa nueva política, nosotros los ciudadanos sí podemos decidir. No va a ser fácil, creo yo, pero bueno, ya tuvimos una experiencia de que es posible, ¿no? Porque, ¿qué fue el 10% sino un golpe a las AFP motivado por ese mismo deseo ciudadano de ver que las AFP son afectadas? Creo yo.
Entonces yo creo que, de hecho yo propongo desde ya, he venido proponiendo ya desde varios meses, desde que empezamos la campaña. ¿Se acuerdan de la profesora de Antofagasta que demandaba su fondo? Bueno, esa campaña la iniciamos en la Casa Común junto con Loma AFP. La Casa Común, que es esta fundación de nombre sospechosamente parecido a Fuerza Común. Pero desde entonces yo decía, las AFP van a tener que ser abolidas. Y el día en que abolamos a las AFP, el día en que se acaben, deberíamos llamarlo el segundo día de la dignidad nacional. Porque de eso se trata, de afirmar afirmar en el fondo que la política es nuestra, no es del poder económico. Y que entonces si nosotros queremos acabar con la AFP, la política puede acabar con la AFP. Yo creo que ese va a ser, en los hechos, el test decisivo de la nueva política. No, y también, a ver. El micrófono, Pam. Ahí sí. Lo apaga. Ahí sí. Ya. Tiene que ver también con toda la presión que tenemos desde el 18 de octubre. Gracias a eso también, el no soltar las presiones es que se logró el tema del 10% de las AFP. Sí. Que eso también es súper importante decirlo, que gracias a lo que partió como el famoso estallido o despertar social, es que hemos ido consiguiendo un montón de cosas como el 10%. Totalmente. Y en ese sentido, eso nos enseña respecto al proceso constituyente. Claro. Porque claro. Eso mismo que hicimos con el 10%, vamos a tener que hacerlo en el proceso constituyente. ¿Me congelé yo? ¿Se congeló Pamela? Se congeló Pamela. Parece que la Pamela. Sí. Parece que la Pamela. Fernando, pero mientras la Pamela vuelve... ¿Vuelve del frío? Del frío. ¿Ahí sí? Cuéntanos ¿Ahí sí un poquito... Sí. Ya, Roberto, te doy en pase. Piensa que te congelaste un ratito. Sí. Fernando, pero también hay un tema de expectativas con el tema constitucional. Y yo creo que es bueno que un especialista, un experto como tú, también ponga sobre la mesa las expectativas que se generan y que de repente empiezan a crecer, y pareciera que una nueva constitución podría superar o arreglar muchos temas ahí mismo en el acto constitucional. O sea, hay montones de otros cuerpos legales. Estuvimos con Rodrigo Mundaca el día martes y vimos el tema del agua, que es un tema, pero gigante, o sea, gigante, y él nos explicaba que esto tiene para rato. O sea, es importante señalar que esta constitución, este nuevo texto constitucional, tiene que dar la posibilidad y tienen que ser las reglas del juego que permitan avanzar hasta esta recuperación que llamamos de tantas cosas que han sido sustraídas a la gente y al pueblo durante tantos años. O sea, un proceso de recuperación, pero que va a tener fases, pero lo importante de la Constitución es que permite establecer reglas del juego que den la posibilidad, ¿no es cierto?, de, en el fondo, desmontar este sistema neoliberal y pasar a un sistema un poco más humano, un poco más justo, un sistema sin abuso. Como se dice hoy día, Roberto, +1. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por cierto, la manera en que yo lo diría, que es básicamente la misma tuya, es: la nueva constitución por sí misma e inmediatamente no va a solucionar ni las pensiones, ni la salud, ni el agua, y estoy seguro que Rodrigo Mondaca debe haber dicho más o menos algo parecido, ¿no? O sea, no es que al día siguiente de la nueva constitución se va a acabar la privatización del agua, o que van a subir las pensiones, o que la salud pública va a mejorar. No. La nueva constitución por sí misma e inmediatamente no va a significar solución a esos problemas. Pero, porque entonces aquí vienen los del rechazo y dicen: ven que la nueva constitución no tiene nada que ver con las demandas ciudadanas. No vayamos tan rápido. Lo que nosotros sabemos, porque lo hemos visto en 30 años, es que la política que conocemos no puede solucionar estos problemas. No puede solucionar el problema planteado por la justa demanda de reconocimiento del pueblo mapuche, no puede solucionar el problema de descentralizar el Estado chileno, no puede proteger la educación, el fortalecimiento de la educación pública, no puede solucionar el problema de la salud pública. En fin, eso no lo puede hacer.
Y cuando yo digo no lo puede hacer, no es que sea una idea en mi cabeza, ¿no? Es la experiencia de 30 años. Sí, o sea, la nueva constitución se trata de que la política sea distinta, de modo de que sí pueda hacerlo. Entonces, que la nueva constitución sea exitosa es una condición necesaria para que haya solución. Si me permiten ponerme un poquito lógico, no es una condición suficiente. No es que en virtud de la nueva constitución todos esos problemas se van a arreglar. Pero sí es una constitución necesaria en el sentido de que sin nueva constitución y con la misma política que conocemos, ya sabemos que esos problemas no van a tener solución. Entonces, por eso, y lo que tú dices, Roberto, yo creo que es totalmente acertado, es bien importante que lo que nosotros esperemos que ocurra después de la nueva constitución es que la política empiece a dar señales, empiece a mostrar que se la puede, que puede asumir el desafío transformador. Por eso yo decía, un paso de gigante, una demostración clarísima sería que esa nueva política acabe con la AFP. De nuevo, van a quedar muchas cosas pendientes todavía, pero si tuviéramos una política que pudiera acabar con la AFP, estaríamos en un contexto totalmente distinto, ¿no? Porque ahora sí importaría qué es lo que pasa políticamente. Ahora sí importaría si alguien ganar o perder en las elecciones, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión central. Entonces, va a haber que estar preparados para poder discernir en las características de la política después de la nueva constitución si nos estamos moviendo en esa dirección o no. Esa, creo yo, es la cuestión central. Porque permítame que les diga, algo que en realidad no debería por qué decirlo porque es obvio. Después de la nueva constitución va a seguir habiendo política, va a seguir habiendo derecha-izquierda, va a seguir habiendo quienes creen que tiene que haber mercado en la educación y quienes creen que tiene que ser un derecho social, quienes creen que el feminismo es una justa demanda de igualación de la mitad de la humanidad y quienes creen que es solo ideología de género. Todo eso va a seguir existiendo. Entonces la cuestión fundamental es cómo se va a decidir el conflicto político, cuál va a ser el contexto en que las cuestiones políticamente se deciden. Y la nueva constitución, yo creo, tiene que cambiar eso. Si logra cambiar eso, lo demás nos corresponderá a nosotros como ciudadanos actuando en esa política nueva, ¿no? Empujando las transformaciones para superar el modelo neoliberal, para expandir derechos sociales, para lograr un nuevo modelo de desarrollo económico, etc. Perfecto, parece que la PAME está congelada de nuevo. Oye, Naro, ¿quieres hacer la pregunta tú misma? Estoy leyendo una pregunta tuya. Volvió Pamela, por si acaso. Perdón. Pame, en tu ausencia le estaba preguntando a Naro si quiere hacer su pregunta. Perdóneme, por favor, BTR me auspicia y muy mal auspicio. Tengo una pregunta, perdón, antes de la de Naro, de Carlos Mancilla, que pregunta si es que a través de la nueva Constitución se puede modificar en algo el Poder Judicial a raíz de todos los horrores que hemos visto últimamente. Bueno, la respuesta es sí, porque las características fundamentales del Poder Judicial están en la Constitución, por cierto que podrían cambiar. Ahora, yo creo que las decisiones, o sea, los casos que han producido escándalos recientes son menos, en realidad no muestran un problema en el propio Poder Judicial. Yo creo que muestran un problema en otra parte. Yo creo que tiene que ver con el sistema carcelario y con las condiciones de cumplimiento de las condenas, ¿no? O sea, en Chile el tema del cumplimiento de las condenas es un tema que no aparece. O sea, los jueces condenan y después de condenar tiran la llave. La cuestión de cómo se cumple la condena no tiene mayor atención. No hay un sistema que esté preocupado de cómo se cumplen las condenas. Yo creo que eso es un déficit muy grave del sistema chileno y claro, se manifiesta en prácticas respecto de la libertad condicional, que tiene que ver con el caso de Ámbar, que supongo que es parte del contexto de esta pregunta. Entonces también yo diría, ahí sí hay mucho que reformar, no necesariamente el Poder Judicial mismo, pero sí el sistema de cumplimiento de penas. Y claro, eso es otra esfera en la cual la política que conocemos tampoco ha sido capaz de avanzar mucho, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes el escándalo que produjo, o el remesón que produjo, cuando el ministro Bulnes, ministro del primer gobierno de Piñera, fue por primera vez un ministro de Justicia que iba a una cárcel, ¿no? Y lo que vio lo dejó espantado.
Porque los ministros de justicia no tienen idea de lo que pasa en las cárceles. Y esto no tiene que ver con que sea de Piñera o no. El gobierno de Piñera no es de mi simpatía. Pero yo debo reconocer que ese gesto de ese ministro de justicia fue un gesto digno de ser destacado. ¿Por qué? Porque llevó a la prensa a las cárceles para que se viera esa situación. Entonces, yo creo que hay ahí un problema muy grave con el sistema carcelario y en general el sistema de cumplimiento de penas que debe ser enfrentado y yo no creo que la nueva constitución no va a cambiar el sistema de cumplimiento, de ejecución de las penas, pero sí podrá crear una política que se pueda hacer cargo de esos problemas. Perfecto. Y en cuanto al Tribunal Constitucional, ¿debería desaparecer con la nueva constitución? Bueno, esa es una discusión. A ver, yo creo que yo no plantearía las cosas en términos de quedarnos con lo que tenemos ahora o que desaparezca. O sea, está bien, esas son dos posibilidades reales. O sea, no quedarnos con lo que tenemos ahora, supongo que no, pero que desaparezca. Yo creo que es una posibilidad que deberíamos discutir. Pero incluso si, pero yo anticipo, y esta es una pura predicción, yo anticipo que como Tribunal Constitucional o algo parecido existe en muchos países, y en países que son respetables, quiero decir, yo anticipo que va a haber mucha gente dentro de la convención que no se va a atrever a acabar con un Tribunal Constitucional, que va a buscar alguna fórmula alternativa. Y la verdad, yo creo que hay distintas fórmulas alternativas. Yo me permitiría sugerir la siguiente idea. Lo más importante de un Tribunal Constitucional es que no se transforme en una tercera cámara. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se puede evitar que un Tribunal Constitucional se transforme en una tercera cámara? Y yo creo que ahí hay mucho espacio para tener imaginación. Déjenme darles una idea, no como una propuesta, sino solamente para ilustrar la cuestión. Hoy día el Tribunal Constitucional tiene 10 miembros. Todos saben cómo votan y de dónde vienen los 10 miembros. O sea, todos saben cuál es la correlación de fuerzas que hoy día hay en el Tribunal Constitucional. Hoy día estamos, la derecha y la centroizquierda estamos 6-4. O en algún sentido 7-3. Entonces, todos los partidos políticos, el presidente, todo el mundo sabe cuál es la correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional. Y entonces, el Tribunal Constitucional es pensado como una tercera cámara. ¿Qué pasaría si no pudiéramos saber eso? Si no pudiéramos saber cuál es la correlación de fuerzas del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, porque en vez de tener 10 miembros, el Tribunal Constitucional tiene 100 miembros, de los cuales se sortean 9 cuando aparece un caso. Ahí no habría ninguna posibilidad de saber cuál es la correlación en esos 9 sorteados, porque los 9 se sortearían después de que surja el caso. Y entonces, como no hay posibilidad de anticipar la correlación de fuerzas, la posibilidad de pensar al Tribunal Constitucional como una tercera cámara bajaría. ¿No? Con esto yo quiero ilustrar que, aun cuando yo creo que vale la pena discutir que no haya Tribunal Constitucional, yo no pondría las cosas en todo o nada. Yo creo que podemos diseñar instituciones de control constitucional que estén más a salvo, o sea, que eviten su transformación en una tercera cámara, de modo que no tengamos lo que yo creo que es el verdadero esperpento que tenemos hoy día. Tengo otra pregunta que ya la habías mencionado y había quedado pospuesta. Que por favor nos explique sobre el quórum de los 2/3, famosísimo. A ver, voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicarlo porque yo creo que esto es súper importante. Y por cierto, yo entiendo que aquí puede haber desacuerdo, pero el desacuerdo no puede estar en entender lo que hay, sino en evaluar lo que hay, ¿no? Entonces, la regla es la siguiente. La nueva constitución va a ser dada desde una hoja en blanco por 2/3 de los votos de la convención. Esa es la regla. Entonces, primera pregunta de las personas que creen que aquí puede haber una trampa. Podrían decir, pero ¿no es esa la misma regla que existe durante estos 30 años, que la Constitución se puede cambiar por los mismos 2/3? Y la respuesta es, ojo, sí, por los mismos 2/3, pero hay una diferencia fundamental en que sea 2/3 para reformar y 2/3 desde una hoja en blanco. Y esto es lo que a mí me interesa que quede lo más claro posible y haré mi mejor intento. Piensen ustedes, ya que estuvieron con Mundaca hace unos días, me decían, a lo mejor mencionaron esto. En enero se votó una reforma constitucional que pretendía eliminar la privatización del agua que está en la Constitución. En la Constitución hay una regla que dice, sobre los derechos de aprovechamiento establecidos en conformidad a la ley, sus titulares tienen derecho de propiedad.
¿no? Y por eso no se puede modificar el Código de Aguas. O por eso toda esta discusión sobre la modificación ha tenido que ser tan extravagante, porque hay que hacerle el quite a esto. No se puede afectar el dominio sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ya. En enero se votó una reforma que pretendía eliminar esa regla y cambiarla por una regla que declaraba que había un derecho humano a la agua, etc. Eso se votó en el Senado en enero. 24 senadores votaron a favor de la reforma y 12 senadores votaron en contra de la reforma. Pero esa era una reforma que necesitaba 2/3 del Senado. Y 2/3 del Senado son 29 votos. ¿Estamos? Aunque votaron 24 contra 12, esos 24 no alcanzaron a ser 2/3. Y como no alcanzaron a ser 2/3, no se cumplió la condición de reforma constitucional. Y entonces la reforma fue rechazada. ¿Me siguen? Y este es el punto importante. Como la reforma fue rechazada, la regla que privatiza el agua sigue rigiendo igual como era antes, ¿no? Porque no se cambió. Entonces, cuando se trata de una reforma constitucional, supone que hay una regla constitucional que existe y que si no es cambiada, va a continuar. ¿Estamos? Y entonces, si hoy día nos preguntamos por qué existe la regla que privatiza el agua, no podemos decir que es una regla que da cuenta de un gran acuerdo. No, es al contrario. Esta regla existe porque la UDI insiste en negar sus votos para reformarla. Y como ellos pueden evitar que haya 2/3 a favor de cambiarla, entonces nos obligan a todos a seguir viviendo bajo la regla que privatiza el agua. ¿Estamos? Ya. Ahora pensemos en la misma situación, pero en la Convención Constitucional, que va a ser los mismos 2/3, pero no para reformar una constitución, sino desde una hoja en blanco. Y entonces supongamos que llegamos al tema del agua y que aparece la bancada, supongamos que tiene la bancada de la UDI, y dice, nosotros queremos que la nueva constitución privatice el agua. Y proponemos esta regla, que es la misma que existe hoy día. Sobre los derechos de agua constituyen conformidad a la ley y sus titulares tendrán derecho a propiedad. Pero fíjense ustedes, la hoja está en blanco, ¿no? O sea, no es que haya una regla que queremos modificar, es que no hay ninguna regla sobre el agua. Entonces, y para que podamos escribir en esa hoja en blanco una regla sobre el agua, se requieren 2/3 de los votos. Y entonces a la UDI, cuando llegue con esta propuesta, le vamos a decir, bueno, se vota. ¿Quiénes votan a favor de introducir esta nueva regla que privatiza el agua en la nueva Constitución? Supongamos que vota la UDI, supongamos que la UDI tiene 1/3. El mismo tercio que le permite evitar la reforma hoy día. ¿Me siguen? Y entonces ese tercio vota a favor de introducirla, pero tiene 1/3. Y para poder escribir algo en esta hoja en blanco se necesitan 2/3. Por lo tanto, se dan cuenta, con los mismos votos, hoy la UDI puede defender la Constitución de Pinochet y obligarnos a vivir bajo ella. Pero con los mismos votos, cuando sea desde una hoja en blanco, ellos no van a poder escribir nada en la Constitución a menos que logren el apoyo de más miembros hasta que sean 2/3. Entonces, yo entiendo que puede haber desacuerdos sobre el valor de los 2/3, etcétera. Eso podemos discutirlo, pero me importa que ustedes vean la diferencia del cielo a la tierra que hay entre 2/3 para reformar una constitución existente y 2/3 para una nueva constitución. Ahora, sigamos, demos el siguiente paso. Ya, pero está bien, los 2/3 desde una hoja en blanco van a permitir, o sea, van a significar que la nueva constitución no va a privatizar el agua. Porque yo doy por sentado que no va a haber 2/3 para privatizar el agua en la Convención Constitucional. Ya, pero sigamos. Va a haber 2/3 para decir que hay un derecho humano al agua. Nótese, con el mismo argumento, a lo mejor, esto depende de la correlación de fuerza en la Convención, y la correlación de fuerza en la Convención depende de la elección en la Convención, y eso depende de cuánta gente vote, ¿no? Pero supongamos que la derecha tiene más de 1/3, la derecha en sentido amplio, tiene más de 1/3, y que entonces pueden evitar que la nueva Constitución también diga que las aguas son bienes públicos. ¿No? Que sería, por así decirlo, la contramano, la contrapartida. Nosotros ganamos que ellos no van a poder poner que el agua es privada, y nosotros perdemos que no vamos a poder poner que el agua es pública, o que es un derecho humano al agua, etc. ¿Me siguen? Entonces, este segundo escenario, este es el escenario que nos afecta, que nos perjudica a nosotros, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que no podamos poner en la Constitución lo que nosotros queremos? Ojo, ellos no van a poder poner que el agua se privatiza, y estamos suponiendo que nosotros no vamos a poder poner que el agua es un bien público, o que hay un derecho humano al agua, etc.
este escenario, incluso este escenario, yo creo que no es tan negativo. Porque fíjense lo que esto va a significar. ¿Quiere decir esto que el agua queda en un limbo jurídico, que ya no hay privatización ni publificación del agua? No, sigue habiendo un código de aguas, ¿no? Y en el código de aguas está construido el sistema que privatiza el agua hoy día. Si la Constitución no dice nada, bueno, después de la Constitución, en esa política que va a ser distinta, podremos discutir un nuevo código de aguas, ¿no? Y ese nuevo código de aguas podrá, según cómo se manifiesten las cosas en la política, democráticamente, ese nuevo código de aguas podrá, si hay una mayoría para eso, mantener la privatización o terminar con la privatización. Entonces, vean ustedes, incluso cuando los 2/3 tengan el efecto de que no podamos nosotros poner lo que queremos en la Constitución, va a tener la consecuencia indirecta de que la cuestión va a ser devuelta a la política normal, a la política del día siguiente. Y todo el punto, les decía yo, lo que importa de la Constitución es que esa política del día siguiente tenga la posibilidad de actuar y que no esté atravesada por la Constitución todo el tiempo. Hoy día, si la política quisiera hacer una reforma al Código de Aguas, no podría, porque se encuentra con la regla constitucional que privatiza. Si en la Constitución no dijera nada sobre el agua, la política tendría mucho más espacio para poder discutir y decidir cuál es el régimen que queremos para el agua en Chile. Entonces, yo creo, vamos entonces por parte. La regla de los 2/3, ojo, desde una hoja en blanco, significa, primero, que se van a acabar las trampas constitucionales. O sea, que la Constitución tramposa desaparece. Por una razón muy obvia. Porque la razón por la cual la Constitución es tramposa es porque fue imposición unilateral de los vencedores del 11 de septiembre. ¿No? O sea, ¿en qué condiciones las reglas de un juego son tramposas? Bueno, si uno de los dos equipos fija las reglas antes del juego, unilateralmente, obvio. ¿No? O sea, esto no tiene mucha ciencia, no hay que ser jurista para esto. ¿No? ¿Cuál es la mejor garantía de que las reglas no van a ser tramposas? Bueno, que los dos equipos tengan que ponerse de acuerdo en las reglas antes de empezar a jugar, ¿no? Eso no quiere decir que las reglas van a ser las mejores reglas posibles, pero sí quiere decir que no van a tener un defecto en particular, no van a ser tramposas. Entonces, la regla de los 2/3 desde una hoja en blanco nos va a asegurar, primero, que se acabó la Constitución tramposa. Y segundo, nos va a afectar qué es lo que podamos poner dentro de la Constitución o no. En algunos casos vamos a lograr poner cosas en la Constitución. Y en otros casos no podremos, pero incluso en esos casos en que no podamos, el efecto de eso va a ser que la cuestión va a ser devuelta a la política normal del día siguiente. Y eso va a tener el efecto de fortalecer esa política, cosa que también, creo yo, es un efecto benéfico. Así que yo no creo que la regla de los 2/3 sea la mejor regla. Yo creo que pone un estándar muy alto, exige un acuerdo muy alto, y eso va a dificultar las cosas. Por lo tanto, no es la regla que yo habría elegido, pero creo que es una regla que nos va a permitir deshacernos de la Constitución tramposa y darnos, con mayor o menor éxito, por cierto, una nueva Constitución. Espero que haya quedado lo más claro posible. Muy claro, muy claro. Muchas gracias, porque yo creo que es como la inquietud que todos tenemos y que pucha que cuesta entender. De hecho, yo en un cabildo que asistí en seminario que explicó lo mismo, también levanté mi mano y lo pregunté y me costó y sigo, a veces como que todavía me pierdo tratando de entender lo del 2/3. Así es que muchas gracias. Siempre es bueno reforzar esa parte, que es como la complejidad de todo esto. Yo creo que va por lo del 2/3. Y tengo una pregunta que es súper interesante. A raíz de todo las falencias como sistema que han sido evidenciadas gracias a la pandemia, post-estallido social, etcétera, etcétera, que es cómo podemos tener un mínimo de seguridad o de certeza que vamos a ir hacia un estado de bienestar. A ver, yo lo que yo decía antes es que yo creo que certeza es una condición demasiado exigente. Yo creo que si uno en la política espera tener certeza para embarcarse en algo, nunca se va a embarcar, porque nunca hay certeza. Ahora, yo sí creo que la demanda por acabar con el Estado subsidiario y que haya derechos sociales es bien grande. O sea, todo el movimiento que ha habido respecto de la educación,
¿no? O sobre la salud, o todo lo que se ha discutido sobre pensiones, yo creo que lo que muestra es que en la sociedad chilena hay una demanda por derechos sociales de verdad, que se va a manifestar también en la nueva constitución, en la convención constitucional. Así que, aunque yo creo que no hay certeza, o sea, siempre se puede perder. Perder siempre es una posibilidad, y por eso es tan importante cómo uno actúe, porque uno puede aumentar las posibilidades de perder o disminuirlas. Yo creo que las condiciones están dadas hoy día para tener una constitución que genuinamente cree un Estado, lo que en el constitucionalismo europeo se llama un Estado social y democrático de derecho, que es un Estado que tiene el deber principal de realizar derechos sociales por oposición al Estado subsidiario. El Estado subsidiario es un Estado que tiene el deber principal de asegurar las condiciones del mercado, en salud, en educación, en seguridad social. Yo pensaría que eso, introducir un Estado social en ese sentido, es de las cosas que vamos a poder hacer en la nueva Constitución, porque yo creo que en la sociedad chilena hay una demanda muy clara por eso, que se ha manifestado en los últimos 10 o 15 años de distintas maneras. Hay mucha fuerza social demandándolo, creo yo. Ahora Roberto quería hacer una pregunta. No, es continuar con el hilo del 2/3, Fernando, que yo creo que hacerte una pregunta que ha sido lo que me inspiró a un poco armar todo esto, y que tiene que ver con la posibilidad histórica de hacer estas modificaciones. O sea, lo que tú dices y lo planteas también, este tema de los 2/3, que hoy día también hay 2/3 para la derecha. Si quieren poner algo, tienen que tener 2/3. Y nosotros también. Pero al parecer, y por todo lo que ha demostrado el movimiento social en forma mayoritaria, al parecer tenemos esa oportunidad histórica de lograr los 2/3. La pregunta, para ser bien concreto, que yo le hago a la política tradicional, a la política naciente, a los partidos en formación, al movimiento social y sus organizaciones, a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo para lograr ese día de elegir a los constituyentes, tratar de lograr los 2/3? ¿Qué se está haciendo en la política para jugarnos en el sentido de que es factible con el concurso de independientes, partidos, movimientos, que esos 2/3 o poder acercarnos a esos 2/3? Porque hoy día la dispersión, yo veo dispersión, o sea, tú eres más experto que yo, ¿cuántos partidos en formación hay? Muchísimos. Y la dispersión en el sistema proporcional de Chile, de Hunt, está comprobado matemáticamente que si tú vas en forma dispersa, aumenta las posibilidades de la derecha, que seguramente va a ir agrupada. Un poco para seguir el hilo de lo que estabas planteando. Sí, no, ese punto es fundamental, porque yo no lo mencioné. Yo asumí que la derecha iba a tener más de 1/3 y no hay por qué asumir eso. Hay dos cosas que decir respecto a tu pregunta, Roberto. La primera, piensen ustedes las consecuencias que tendría que en el plebiscito votara, digamos, 70% de la gente. Que es, ojo, entre 30 y 20 puntos más de los que votan en las elecciones normales, ¿no? O sea, en las elecciones normales votan entre 40, 38, 39 y 50%. O sea, saltar a 70, ¿para qué decir a 80 o 90? Significa que la cantidad de gente que vota aumenta de una manera enorme. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Bueno, tiene una consecuencia bien obvia, que es todos los cálculos de los expertos electorales, todos esos quedan suspendidos, porque evidentemente si votan 20 puntos más, o 30 o 40, bueno, esas son elecciones que ya el dato de qué pasó en la última elección, cuánto sacó la derecha, ese es un dato que es completamente irrelevante, ¿no? Ante una modificación del universo de votos como el que eso significaría. Y yo creo que la mayor parte de ese voto de abstención es un voto de rechazo a la política institucional, ¿no? Es gente que ha aprendido que la política no tiene sentido, porque da lo mismo lo que pasa en las elecciones, todo sigue más o menos igual. Y yo creo que entonces ese aumento de participación electoral es toda, creo yo, o prácticamente todo es fuerzas de la nueva Constitución. Distintas
partes de esa fuerza, por supuesto. Y yo creo que entonces, después del plebiscito, se va a abrir un periodo en que va a ser fundamental ir construyendo convergencias. Y yo diría, mi test sería, o sea, mi lógica sería, uno puede construir convergencias más estrechas, más intensas, que suponen un proyecto político compartido más fuertemente, y convergencias más vagas, ¿no? O sea, menos intensas. Yo esperaría que la izquierda fuera capaz de construir una coalición con un proyecto político fuerte que pudiera asegurar 1/3 más 1 de la convención. Y que fuera capaz al mismo tiempo de construir una convergencia más laxa con un proyecto político menos definido, pero que igual tuviera algún contenido que pudiera asegurar 2/3. Yo creo que ese escenario en que la izquierda tiene su propio 1/3 más 1 y tiene una convergencia con fuerzas más amplias, que entonces, con las cuales no tiene una afinidad ideológica tan estrecha, pero que sigue teniendo un horizonte común, por ejemplo, de superación del neoliberalismo. Si las fuerzas que están por genéricamente la superación del neoliberalismo tienen los 2/3 y la izquierda tiene 1/3, yo creo que esa es una condición, eso es una buena manera de enfrentar el proceso constituyente. Y yo creo que eso se puede lograr precisamente porque lo que hay que hacer, creo yo, es apelar a esa cantidad de personas que ha ido restándose de la política porque creen que la política no tiene sentido. Porque esas personas, en las condiciones de la política binominal, la verdad es que tienen razón. Pero ahora, en este proceso constituyente, sería muy dramático que las personas que se restaron porque la política binominal no tenía sentido se quedaran también afuera del proceso constituyente, en el cual su participación puede hacer una diferencia central. Yo veo a ustedes, yo no soy muy bueno para las edades, pero yo distingo yo me atrevo a suponer que algunos de ustedes votaron para el plebiscito del 88 y otros no. Bueno, yo creo que los que votamos para el plebiscito del 88 somos los últimos que tuvimos la experiencia en la vida de que nuestra participación podía hacer una diferencia en el futuro de Chile. Y esa idea, yo creo que todos los que vivimos el plebiscito del 88 la experimentamos como una idea de libertad y esperanza que nos marcó el resto de la vida. Yo creo que la política después perdió eso, ¿no? La política binominal nos enseñó que daba lo mismo lo que uno hiciera. Chile no iba a cambiar, que no iba a cambiar el sistema de FP, no iba a cambiar el sistema de salud, el sistema educacional tampoco, todo iba a ser más o menos igual. Bueno, yo creo que ahora lo que irrumpió el 18 de octubre fue esa idea, la esperanza. Chile puede ser distinto según lo que nosotros hagamos. Y eso, creo yo, está en el proceso constituyente. Y entonces, si esa fuerza social logra ser transformada en poder político, en elecciones, entonces las posibilidades que tenemos de darnos una constitución como la que realmente queremos son considerables. Por eso, bueno, ese es el sentido con el cual, junto con otras personas, nosotros creamos Fuerza Común, como un esfuerzo de contribuir a que eso sea posible. No basta, porque eso lo hemos sabido desde el 2011 o antes. Sabemos que hay una fuerza social que demanda transformaciones. Eso ha irrumpido a propósito de Hidro Aysén, a propósito de la educación, a propósito de la AFP, a propósito del movimiento feminista. O sea, cada vez que tiene la oportunidad de manifestarse, se manifiesta. Pero esa fuerza social por sí sola no es suficiente. Necesita una articulación política que le permita transformarse en poder político para lograr cambios institucionales. Y eso tiene que manifestarse en las elecciones. En este caso, en la elección, en el plebiscito y en la elección de la convención. Si logramos hacer eso, yo creo que las posibilidades de éxito en la nueva constitución aumentan considerablemente. A raíz de lo mismo y viendo toda la pérdida de legitimidad en cuanto a la política, que también ha afectado a toda la política a todos los lados, ¿existirá la voluntad como para llegar a aunar fuerzas y que logremos lo que necesitamos para una nueva constitución más justa? En cuanto a la oposición, el resto... Bueno, esa es una buena pregunta, Pamela. Yo creo que, por eso yo hacía esta distinción. Yo creo que es razonable, según lo que la gente que sabe de estas cosas me dice, porque yo no soy experto,
con el sistema proporcional, si la oposición va en 2 o 3 listas, todavía eso no tiene efectos negativos. Si va en más listas, eso empieza a tener efectos negativos y claro, si tuviera ya 8 o 9 sería catastrófico. Entonces yo creo que no hay un problema tan grande, no hay un problema significativo en que la oposición vaya en 2 listas o algo así. Y eso entonces crea espacio para decir, mire, nosotros vamos a tener un proyecto político compartido con los que están más cerca, con digámoslo, la izquierda. Pero tenemos una convergencia de horizonte en la cual tenemos diferencias con otros grupos políticos que están más hacia el centro, digámoslo así, ¿no? Cada uno ponga las siglas donde quiera. Si uno lo piensa así, y entonces el objetivo para el grupo, para la coalición más dura, por así decirlo, más estrecha, es el tercio. Y el objetivo para la coalición más amplia son los 2 tercios. Yo creo que si uno lo piensa así, y entonces tener algunos términos de convergencia con grupos que han estado más dubitativos, porque están más al centro, para no mencionar sigla alguna, ¿no? Yo creo que en ese contexto no tiene por qué ser considerado como una especie como de pacto, de una tradición o algo así, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar los niveles de convergencia política y entender que hay un nivel más estrecho y un nivel con menos contenido, pero que todavía importa cuando el horizonte es asegurar los 2 tercios que nos permitan avanzar en la nueva Constitución. A raíz de esto mismo, Naro, que nos está viendo, porque tenemos mucha gente de regiones que también preguntan en base a la descentralización que tanto queremos y buscamos, y Naro ha hecho una pregunta muy buena que quiero que la haga ella misma. Naro, ¿estás por ahí? Hola a todos, hola Fernando, un gusto. Hola. Pamela, yo hice 2 preguntas, en realidad he hecho hartas preguntas en el chat. Soy un poquito inquieta. Mira, básicamente son 2 cosas. Una, en cuanto a la descentralización, yo estoy hace 20 años acá en el Maule, yo vine de Santiago y la verdad es que Santiago es Chile y acá me preocupa la verdad que con post plebiscito nosotros sigamos no representados. Y hay que vivir en regiones para realmente ver la soledad y el abandono en la que estamos, en todos los sentidos, en todos. No tenemos voz, ¿ya? Y lo otro, mi otra pregunta para Fernando es ¿qué opina él con respecto al tipo de gobierno que tenemos que implementar para adelante? Porque con este sistema presidencial, que es prácticamente autoritario, dictatorial, yo no quiero un gobierno así para adelante. ¿Cómo protegemos nuestra constitución maravillosa que vamos a diseñar? Pero de eso para mí realmente pienso que va a depender del tipo de gobierno que instalemos. Me preocupa esa cuestión, eso. A ver, Naro, respecto de lo primero, yo creo que efectivamente, como dije, esa es una de las grandes deudas de la política de estos 30 años, la descentralización. O sea, visto desde Santiago, el problema no se ve tan grave, por razones obvias, pero vivido desde provincias, desde regiones, es una demostración de indiferencia por el interés de los ciudadanos y ciudadanas que viven en regiones que yo creo que es, bueno, gravísimo. Así que yo creo que el sistema centralizado que Chile tiene hoy día es un sistema que no es del siglo XX, es decimonónico. Y yo dificulto que Chile se dé en 2021 o 2022 una constitución y elija darle al Estado chileno una estructura propia del siglo XIX. Así que yo creo que ese va a ser, desde luego, un tema central de discusión y yo pensaría que la nueva constitución va a innovar considerablemente. No me atrevería a decir va a ser un país federal, no, pero yo creo que va a innovar considerablemente. Yo creo que hay una cuestión ahí fundamental. Y respecto de la segunda, que se me acaba de olvidar, refréscame la memoria. Tipo de gobiernos. Sí, forma de gobierno. Como yo les dije, yo creo que la cuestión fundamental va a ser la eficacia de la forma política. A lo mejor ustedes han escuchado profesores de Derecho Constitucional que dicen que la función principal de una constitución es limitar el poder. Yo creo que eso es manifiestamente errado. O sea, trivialmente errado. Esa es una función importante, limitar el poder, pero es una segunda función, porque la primera función es constituir un poder democrático que sea eficaz. Y el problema constitucional chileno no es
un problema que no es que la Constitución falle en limitar el poder, es que falla en constituir un poder democrático eficaz. En esos términos, yo plantearía la pregunta por el régimen político, presidencialismo, parlamentarismo, en esos términos. Una forma, o sea, lo que define al parlamentarismo es que hay un órgano con legitimación democrática, que es el Congreso, el Parlamento, y que el poder ejecutivo surge del Parlamento. El presidencialismo, por su parte, tiene dos órganos con legitimación democrática directa, que son el Congreso Nacional y el presidente. Y eso crea en el presidencialismo el espacio para conflictos entre presidente y Congreso, que es la característica del presidencialismo. Y entonces la tradición chilena ha ido solucionando ese problema por la vía de concentrar en el presidente el poder. Y eso ha llevado a que sea prácticamente una monarquía elegida, cuando se trata de administrar. Yo creo, en mi opinión, la ventaja de un régimen parlamentario es que asegura que va a haber armonía entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y eso quiere decir que el Ejecutivo va a estar en condiciones de realizar su agenda política. Y como tiene condiciones, y como puede realizarla, entonces va a tener que responder por realizarla o no. Y cuando no la realice, va a tener que explicar por qué no la realizó. Y eso creo yo que crea un grado de rendición de cuentas del gobierno ante los ciudadanos y ciudadanas, que yo creo que contribuye a crear una política de verdad. Por eso yo creo que lo que pueda moverse la nueva Constitución en la dirección del parlamentarismo, yo creo que va a ser ganancia, porque va a producir una forma política eficaz, en la cual cuando el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, bueno, el gobierno cae y se suscita otro, ¿no? En ese sentido, el parlamentarismo asegura la alineación entre presidente o ejecutivo y Congreso, y eso es una condición de eficacia del poder ejecutivo. Yo creo que eso es importante. Ahora, yo anticipo que cuando se discuta eso va a salir mucha gente diciendo, pero la tradición chilena es presidencialista, no podemos pasar completamente de un extremo a otro. Así que yo me imagino que no vamos a lograr tener un sistema parlamentario, pero sí yo creo que podemos movernos hacia formas intermedias de semipresidencialismo, semiparlamentarismo, etc. Ahora, Daniela Guzmán quería hacer una pregunta. Dani, ¿estás por ahí? Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos súper bien. Ya. Saludos, Fernando. Saludos aquí desde Chillán, compañero. Saludos. Mira, la verdad es que como ex militante, nuestro interés es saber cómo van a justificar los partidos políticos de izquierda tradicionales, cómo se van a justificar su existencia en realidad después de este momento histórico que no han sabido liderar. Pero desde la experiencia como ex militante, compañero, eso nos interesa saber. Bueno, yo... Daniela tiene razón, o sea, esto no tiene nada de oculto, ¿no? Yo era miembro del Partido Socialista hasta octubre del 2018. Debo decir que salí 2 semanas antes del estallido, no causado por el estallido, pero porque yo creo como Daniela que esos partidos de izquierda tradicional o sea, la interpretación que me llevó a mí junto con otros compañeros a salir del Partido Socialista era precisamente que el Partido Socialista ya no estaba a la altura de su propia historia. O sea, la historia del Partido Socialista, la historia del allendismo, etcétera, tiene mucha más dignidad, creo yo, del Partido Socialista hoy, en mi opinión. Habrá personas que opinen distinto. Y yo creo que eso se ha mostrado después del 18 de octubre. O sea, que el Partido Socialista, que es el partido de Allende, haya sido incapaz de tener una voz relevante en el momento en que el pueblo irrumpe para protestar por la expropiación de su poder, del que ha sido objeto por la Constitución tramposa. Yo creo que es una manera de mostrar que el partido actualmente, y por desgracia, el Partido Socialista está muy lejos de su historia. Y entonces, claro, la pregunta, Daniela, ¿podrán estos partidos en el futuro recuperarse de no haber estado a la altura en este momento? Yo, como Daniela, creo que es una pregunta enteramente pertinente. Yo pensaría que no va a ser fácil que se recuperen de no haber estado a la altura en este momento. Y eso lo que quiere decir es que, bueno, el pueblo tendrá que encontrar otras formas de organización. Es una lástima, creo yo, en mi opinión, que el Partido Socialista ya no está a la altura de su propia historia, pero esa es una historia
que es demasiado importante como para que se quede sin alguien que esté a la altura de ella, ¿no? Por eso, bueno, eso también fue una de las finalidades con las cuales nosotros construimos Fuerza Común. Fuerza Común pretende mantener esa historia, esa tradición, que hoy día, o sea, que yo creo que desde hoy día puede decirse lo siguiente. La idea de Allende, de que era posible, para decirlo en los términos de hoy día, no en los términos de hace 50 años, una transformación profunda en condiciones de normalidad institucional, esa idea hay que rescatarla y revivirla y reactualizarla y realizarla. Porque en eso él no se equivocó. Y eso necesita hoy día alguien que busque constantemente formas de rescatar, actualizar y realizar esa idea. Muchas gracias, porque yo creo que el sentimiento hacia el Partido Socialista inicial, digamos, es el mismo que expresas tú. O sea, yo creo que no estuvo a la altura y es una lástima, es una pena tremenda por la historia que tienen. Exacto. Ahora, Javier Alarcón también quería hacer una pregunta. Javier, ¿estás por ahí? O Mauricio Lorca, él también tenía muchas ganas de preguntar. Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad, Fernando. Bueno, yo he hecho varias preguntas en el chat, pero hay una que yo creo que la última es como la que más me gustaría que tú me dijeras. A mí siempre ha sido como un enigma esto del por qué tenemos diputados y senadores. O sea, he leído 1000 veces la responsabilidad de cada uno y todo el castureo. Pero ¿qué sentido tiene si al final un proyecto de ley entra por un lado y sale por el otro? O si no se ponen de acuerdo tienen que ir a comisión mixta y al final es un jaleo. Lo único que hace es agregarle pasos al proceso de formación de la ley. Entonces, la pregunta que me salta todo el tiempo es, ¿no será mejor de una vez por todas tener un Congreso con una sola Cámara y que tenga un número parlamentario similar al que tiene hoy día, pero en una sola Cámara? Esa yo creo que es la pregunta fundamental. No, yo creo que a tu pregunta... perdón. No, yo creo que a tu pregunta, Mauricio, ¿cuál es la razón de la distinción entre diputados y senadores? La respuesta es, hoy día, ninguna. ¿Cuál es la lógica del asunto? Esto tiene su sentido en países en los cuales, por ejemplo, el caso típico en que tiene sentido la distinción es un país federal. Por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes dos lógicas de representación. Una, que es la Cámara Baja, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, en que se eligen proporcionalmente, ¿no? O sea, un cierto número cuando hay cierto número de ciudadanos, eso equivale a un diputado más. De hecho, hay países en los cuales el número total de diputados, miembros de la Cámara Baja, no está fijado de antemano. Parece que Fernando también tiene que ver. Sí, ahí está, volvió. ¿Me corté? Sí. Bueno, entonces yo decía que hay países en los cuales el número de miembros de la Cámara Baja, proporcional, no está fijado. Entonces, porque se elige un diputado por tantos ciudadanos que votan, ¿no? Y entonces, si votan más, se eligen más diputados. Si votan menos, se eligen menos. Porque la lógica es que sea lo más proporcional posible, porque en la proporcionalidad está esta idea de que el voto de cada uno es igual. Una persona, un voto. En esos mismos países, cuando son federales, la lógica de representación en el Senado es distinta, porque ahí los que están representados son los estados, en el caso norteamericano. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, cada estado elige 2 senadores. Y entonces elige 2 senadores, California, que es la 5ª economía del planeta, y elige 2 senadores, no sé, Montana, en que debe haber como 4 personas, ¿no? Porque ahí el problema, la cuestión no es proporcional, sino estadual. Ahora, entonces ahí tiene sentido, porque son 2 formas de representación, son 2 formas distintas. Y eso implica, además, que las competencias de las cámaras son distintas.
¿no? El Senado tiene unas competencias y la Cámara de Diputados tiene otras. Nosotros tenemos dos cámaras, primero, que se eligen del mismo modo, ¿no? En muchos casos, después de la última reforma electoral, las circunscripciones senatoriales son las mismas que los distritos para diputados. Entonces, diferencia en criterios de representación son prácticamente inexistentes. Y las competencias son prácticamente las mismas. Salvo en el caso de la acusación constitucional, en que la Cámara acusa y el Senado decide, salvo en ese caso, las competencias legislativas son simplemente un espejo una de la otra. Entonces yo creo que tú tienes totalmente la razón. En estas condiciones, este bicameralismo no tiene sentido. No tiene sentido esta duplicación. Yo en ese sentido sería partidario de un sistema unicameral, ¿no? O sea, que por lo demás es la consecuencia natural de tener un sistema más parlamentario. En la medida en que es más parlamentario, hay una cámara. Piensen en los sistemas parlamentarios europeos, en los que a veces incluso hay dos cámaras, pero la cámara que importa, la cámara que tiene iniciativa política, la cámara que elige el gobierno, es la cámara baja. Entonces no son iguales, ni son una un espejo de la otra. En ese sentido yo creo que mientras más se mueva el sistema en la nueva Constitución hacia la forma parlamentaria, más inevitable va a ser que o sea un sistema unicameral o sea un sistema en que la Cámara realmente importante es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y el Senado quede para algunas cuestiones más bien protocolares o simbólicas, en caso de que subsista. Félix Godoy tenía una pregunta también. Sí, ¿se escucha? Sí, súper bien. Muchas gracias. Quería consultar con cómo va a ser el ambiente político, lo que se va a dar después de que esté lista la nueva Constitución. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Qué va a pasar con las leyes que estén obsoletas? ¿Se van a tener que automáticamente poder cambiar? ¿O va a tener que haber como una solicitud de que se cambien? ¿Quién va a realizar ese proceso? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que aquí lo que va a haber que probablemente va a haber distintos casos. En algunos casos, la nueva Constitución va a ser derechamente incompatible con alguna legislación existente. Y en ese caso probablemente va a haber algún mecanismo para llevar a algún tribunal, como la Corte Suprema, cosas de ese tipo. Pero yo creo que esos no van a ser los casos más importantes, de contradicción manifiesta e inmediata. Lo que va a haber va a ser tensión. Por ejemplo, una nueva Constitución que asegura que hay un derecho humano al agua y un código de aguas que privatiza el agua. Ahí, eso no es una contradicción manifiesta, pero es una tensión. Y yo creo que la política del día siguiente va a empezar a ajustar la legislación de a poco a la nueva Constitución. Y entonces, ¿cuáles son las cosas por las cuales va a partir las que tengan más urgencia política? O sea, yo, por ejemplo, asumiría que el código de aguas, dada la situación de sequía, etcétera, y la movilización al respecto, probablemente el ajuste del código de aguas a la nueva Constitución va a estar más bien alto, va a tener una prioridad alta. Y otras cosas se van a ir ajustando a su ritmo, al ritmo de la política del día después. Y eso probablemente va a ser un proceso largo en su totalidad, que va a ir avanzando progresivamente. Yo me imagino que así va a producirse el ajuste entre la nueva Constitución y la legislación. Muchas gracias, Fernando. Tengo una pregunta en honor al tiempo, a tu tiempo. Hay miles de preguntas, de verdad no hemos hecho, yo creo que ni siquiera hemos hecho la mitad de todas las preguntas que nos ha enviado la gente que nos está viendo. Necesito saber si podemos hacer 2 más. Yo pensaba terminar a las 9:30, pero démosle con las 2. Démosle 2 y terminamos. Yo lamento no poder quedarme más. Yo feliz me quedaría aquí hasta las 11 de la noche, pero ha sido un día largo y tengo... No, me imagino. Las dos que vienen, por favor, que sean lo más cortitas, resumidas posible, en honor al tiempo de Fernando. Patricia Bermedo, ella quería hacer una pregunta hace rato. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí. Hola Fernando, buenas noches. Hola Patricia. Oye, sabes que a mí me interesa mucho el tema del defensor del pueblo que vaya incorporado en la nueva Constitución. En la región somos el único país
que no tenemos esa institucionalidad. Quería saber cuál es tu opinión, cuál es tu postura frente a ese tema. Gracias. Bueno, esa es una institución que se ha intentado crear. En los 90 se intentó un par de veces, si no me equivoco. Por lo menos 2 yo creo que se intentó. Y fue imposible. Fue imposible por la oposición de la derecha. Yo supongo que en la nueva constitución la cuestión va a surgir de nuevo, ¿no? ¿Cómo asegurar mecanismos de garantía de los derechos constitucionales? Y precisamente porque es una institución que se ha ido expandiendo en el mundo, yo creo que las posibilidades de que la nueva constitución contenga algo parecido digamos, contenga un ombudsman o algo parecido a eso, yo creo que son reales. O sea, yo no me atrevería a decir, por supuesto que sí lo va a tener, pero yo creo que hay una buena posibilidad de tener mecanismos de ese tipo de protección de derechos. Y yo creo que sería algo positivo, por cierto. Muchas gracias. Ahora Nicolás Salaquet quería hacer una pregunta, que ya es la última para cerrar. Hola Fernando, muchas gracias por estar acá, aportando todo el conocimiento de todo. Mi consulta va particularmente con si consideras que dentro de la nueva constitución, dado el desastre climático que tenemos ahora, y que sin ecosistema realmente todo se va a la cresta, si consideras que debe formar parte fundamental algo así como los derechos naturales. Hay otras constituciones que se refieren a los derechos de la naturaleza, pero no han sido muy eficientes para ejecutarlas. ¿A ti te parece que debería ser un punto relativamente fundamental dentro de la nueva constitución? Y una pequeña pregunta aparte sobre quienes lleven el monopolio de la violencia eventualmente y que puedan ejercerla en términos legales. ¿Qué mecanismos se te ocurren que puedan llevar a poder responsabilizarlo en caso de que la ejerzan mal? Como lo hemos visto repetidas veces y seguimos viéndolo acá en este país y en varios otros países, y que sean responsabilizables bajo cualquier acto que ejecuten que vaya en contra de la integridad de las personas. A ver, yo creo que lo segundo es bueno, es algo que debería preocuparnos a todos, sobre todo hoy día, ¿no? Yo creo que, o sea, después de todo lo que ha pasado, además, Carabineros ha tenido la idea, entiendo que hoy día se retractaron, pero tenía la idea de que querían ponerle Rodolfo Stange a su escuela de... O sea, yo encuentro que eso muestra que ahí la solución, más que la Constitución, ahí la solución es simplemente acabar con Carabineros y tener una policía democrática, ¿no? De hecho, yo quedé de una pieza, aunque lo sospechábamos todos, supongo, cuando yo escuché a José Miguel Insulza, que era el Panzer, ¿no? Decir hace un año o algo así que las Fuerzas Armadas y Carabineros se habían mandado sola por 30 años. ¿No? Ese es el problema. Ahí tenemos otro ejemplo de una política que no está capacitada. O sea, es bien brutal la afirmación, pero es sujeción de la policía al poder civil. Sí, eso es, ¿no? Y yo espero que haya una política que pueda asegurar eso. Y la otra, se me volvió a olvidar. La primera. Sobre que el factor de relevancia de la protección de ecosistemas y de la naturaleza en la Constitución. Sí, a mí no me parece tan decisivo si la protección de la naturaleza se articula en términos de derechos de la naturaleza o deberes de protección. Yo creo que esa es una cuestión secundaria que da origen a muchas discusiones teóricas, pero que no es lo más importante, creo yo. De nuevo, aquí yo diría, lo más importante no es qué es lo que dice la Constitución respecto de la naturaleza o del medio ambiente. Eso es lo más impresionante. Fíjate tú, hoy día la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso está asegurado constitucionalmente, incluso a los habitantes de las zonas de sacrificio. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que la Constitución asegure el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que haya zonas de sacrificio? Y la respuesta, creo yo, es bastante obvia. La realización del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no depende de un texto,
depende de que haya un poder público capaz de enfrentar al poder económico que va a ser afectado por las regulaciones necesarias para hacer realidad el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que no haya zonas de sacrificio. Entonces, yo creo que la pregunta por el problema medioambiental y de los ecosistemas tiene, por supuesto que va a ser importante qué es lo que la Constitución diga respecto de eso. Está bien, yo no quiero decir que no es importante, pero lo que diga va a ser realidad o no, dependiendo de si hay un Estado capaz de enfrentarse a las mineras, a las forestales, a las pesqueras, etc. O sea, yo creo que eso va a ser, en definitiva, mucho más importante. Y un Estado capaz de organizar o de articular o de conducir un modelo de desarrollo distinto, ¿no? Que sea, que no solo que trate al medio ambiente como un derecho individual, sino que incorpore dentro de la lógica de lo que significa el desarrollo la sostenibilidad medioambiental. Pero eso, entonces, por cierto que es importante el modo en que la Constitución en su texto reconoce el medio ambiente, la protección de los ecosistemas, etc. No quiero ni por un instante sugerir que da lo mismo, pero esa garantía textual va a ser realidad o no, dependiendo, no de las palabras que se ocupen, dependiendo del modo de si la Constitución crea un poder público capaz de realizar eso. Y la verdad es que cuando lo vemos así, eso vale no solo para los ecosistemas, también vale para la educación, para la salud, para la seguridad social, etc., ¿no? Yo temo que la discusión constituyente, la cuestión del texto y la manera en que los derechos se verbalizan va a traer mucha discusión. Y que la cuestión de cuál es el poder público que va a poder realizar o no esos derechos va a ser menos discutida. Y yo creo que eso va a ser, o sea, yo espero que eso no ocurra. Temo que ocurra, pero espero que no ocurra. Porque eso es como desatender lo que es decisivo por atender a algo que, aunque importante, no va a ser por sí mismo la diferencia. Muchísimas gracias, Fernando. Ya fueron las dos últimas preguntas. Ganas nos sobran de seguir conversando. Ahí vemos el interés que tiene la gente de saber más, de ahondar en lo que necesitamos, porque de alguna forma todo esto, por mucho tiempo, nunca se habló como se está haciendo hoy. La presión se ve, el interés también de todo tipo de edades, es algo súper transversal, que eso es lo lindo y eso es lo que nos convoca a nosotros acá. Y esto ya como muy dato rosa, porque todos somos seguidores, vemos varios seguidores del Atiarcado. Queremos saber cómo le fue a la ANTO en las elecciones. Ganó con primera mayoría. Así que excelente, tenemos una senadora universitaria en la familia. Bien, un saludo al ANTO entonces, de parte de los seguidores del Atriarcado. Muchas gracias. Ahora invito a todos a que abramos los micrófonos para dar un aplauso a Fernando por esta brillante exposición que nos brindó hoy día. Gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buena toda la información, muy buenísima. Saludos a todos, buenas noches. Fernando. Falta una segunda parte. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Un saludo a todos. Chao, que estén bien. Hasta la nueva. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Bien, chiquillos. A todos. Que descansen. Gracias. Gracias por Hasta la compartir. próxima charla. Los esperamos. Nos vemos la otra semana, Nos chicos. vemos el martes. Chao a todos. Chao. Gracias, BTR, por el aguante hasta el final. Por la charla. Gracias. Chao, gente, descansen, gracias. Oye, pero Fernando se quedó. Sí. Te quedó pegado. Sí, parece que está pegado. Ahora voy a hacerle un par de preguntas más. Gracias, muchachos. Chao, gracias.